comenzaremos con la lectura del libro Acuerdos Privados. Argumento. En la esplendorosa y refinada Inglaterra de finales del siglo XIX, Lord y Lady Tremaine encarnan un matrimonio perfecto, basado en el respeto y la libertad, sobre todo porque cada uno vive a un lado del Atlántico. Sin embargo, cuando ella le pida el divorcio a fin de poder volver a casarse, él le pondrá una condición: que permanezcan juntos un año más para que le dé un heredero. Y, sin duda, un año dedicado a tales menesteres puede dar mucho de sí. Una relación malograda podría volver a renacer cuando ya todo parecía perdido, aunque se base en un pacto indeseable. Dedicatoria. Como estoy segura de olvidarme de alguien, si estás leyendo esto ahora, déjame darte las gracias. Gracias por todo. Vamos ahora a lo específico. A Miss Snark, por haberme recomendado incondicionalmente en su snarkalicioso y muy llorado blog a Christine Nelson. A Christine Nelson, por hacer honor a todas esas recomendaciones y alguna más. A Sara Mejibov, por ser la primera persona, aparte de yo misma, en leer este libro, y enviarle correos electrónicos a Cristina a altas horas de la noche diciéndole que sería mejor que también ella empezara a leerlo. A Caitlin Alexander, mi editora y hada madrina, por hacerme sentir como Cenicienta. A todo el mundo de la editorial Bantam, por tratarme tan bien y publicarme tan maravillosamente. A todos mis amigos, compañeros y profesores del programa UTMPA. Fue un año estupendo y pienso en vosotros con mucho afecto, gracias en particular al profesor Fabio, que debería haber figurado en la portada. A todos los del programa Harrington Fellowship, por todo. Y, además, por poner mi foto en el New York Times. A todas mis amigas y hermanas de Austin RWA. Sois las mejores. A Janine, Jane y Sibyl, las blogs más fantásticas. A Sueyun, por sus excelentes consejos sobre mi manuscrito Schemes of Love y por todos los buenos momentos. A Mary Balog, Jane Feder y Eloisa James, por sus generosos elogios. Espero tener el placer de conoceros y el honor de limpiar vuestras casas. A mi esposo y a mis hijos, 3 de los hombres más guapos y cariñosos del mundo que viven bajo un mismo techo. A la maravillosa familia que adquirí por matrimonio, todos me han prestado un apoyo incondicional para que alcanzara mis sueños, en especial mi abuelo político, que apoyó sus plegarias para que me publicaran con donaciones hechas al efecto. Ya ves, Apachen, que se han hecho realidad. Capítulo 1. Londres, 8 de mayo de 1893. Solo un tipo de matrimonio ha llevado el sello de aprobación de la alta sociedad. Los matrimonios felices eran considerados vulgares, ya que la dicha conyugal raramente duraba más que un pudín bien cocido. Los matrimonios desdichados eran, por supuesto, más vulgares si cabe, a la par que el artefacto especial de la señora Jeffries, con el que azotaba 40 traseros al mismo tiempo, algo de lo que era mejor no hablar, porque la mitad de la flor y nata de la sociedad los había experimentado de primera mano. No, la única clase de matrimonio que sobrevivía a las vicisitudes de la vida era un matrimonio civilizado. Y la mayoría reconocía que Lord y Lady Tremaine tenían el matrimonio más civilizado de todos. En los 10 años transcurridos desde su boda, ninguno de los dos había dicho una palabra desagradable acerca del otro, ni a padres ni a hermanos ni a los mejores amigos ni a los extraños. Es más, como podían atestiguar los sirvientes, nunca tenían disputas, ni grandes ni pequeñas, nunca se ponían mutuamente en evidencia, nunca, de hecho, estaban en desacuerdo sobre nada en absoluto. Sin embargo, cada año había alguna debutante descarada, recién salida del colegio, que señalaba, como si no fuera de sobra conocido, que Lord y Lady Tremaine vivían en continentes diferentes y que no habían sido vistos juntos desde el día después de su boda. Los mayores movían la cabeza, desaprobadores. Qué boba era aquella jovencita. Ya vería cuando descubriese que su galán tenía una amiguita. O se desenamorase del hombre con el que se hubiera casado. Entonces comprendería lo maravilloso que era el acuerdo que tenían los Tremaine: cortesía, distancia y libertad desde el primer momento, sin el estorbo de emociones molestas. En verdad, era un matrimonio absolutamente perfecto. Por lo tanto, cuando Lady Tremaine presentó una demanda de divorcio basándose en el adulterio y abandono de Lord Tremaine, se quedaron todos con la boca tan abierta que las barbillas colisionaron con los platos en las mesas más distinguidas de todo Londres. 10 días más tarde, cuando circularon noticias de la llegada de Lord Tremaine a suelo inglés por vez primera en una década, las mismas mandíbulas, al desplomarse, dieron contra muchas alfombras caras procedentes del corazón de Persia.
La historia de lo que sucedió a continuación se expandió como una barriga bien alimentada. Fue algo muy parecido a esto. Llamaron a la puerta de la residencia Tremaine en Park Lane. Goodman, el fiel mayordomo de Lady Tremaine, abrió la puerta. Al otro lado había un desconocido, uno de los caballeros de aspecto más extraordinario con que Goodman se había tropezado en la vida, alto, apuesto, de complexión fuerte, una presencia imponente. «Buenas tardes, señor», dijo plácidamente Goodman. Un representante de la marquesa de Tremaine, por muy impresionado que estuviera, nunca se quedaba boquiabierto ni embobado. Esperaba que le tendieran una tarjeta y le dieran la razón de la visita. En cambio, el caballero le entregó el sombrero. Asombrado, Goodman soltó el pomo de la puerta y cogió la chistera con ribete de satén. En ese instante, el hombre pasó junto a él y entró en el vestíbulo. Sin mirar hacia atrás ni ofrecer ninguna explicación para esta intrusión, empezó a quitarse los guantes. «Señor», dijo Goodman, enfadado, «no tiene autorización de la señora de la casa para entrar». El hombre se volvió y le lanzó a Goodman una mirada que, con gran vergüenza para el mayordomo, hizo que tuviera ganas de hacerse un ovillo y ponerse a gimotear. «¿No es esta la residencia Tremaine?» «Sí que lo es, señor». La repetición del «señor» se le escapó a Goodman, aunque no tenía ninguna intención de que eso sucediera. «Entonces, sea tan amable de informarme desde cuando el dueño de la casa necesita el permiso de la señora para entrar en sus propios dominios». El hombre sostenía los dos guantes en la mano derecha y golpeaba tranquilamente con ellos la palma de la izquierda como si jugueteara con una fusta de montar. Goodman no comprendía nada. Su patrona era la reina Isabel de su tiempo, una señora sin ningún señor. Entonces, con horror, cayó en la cuenta. El hombre que tenía ante sí era el marqués de Tremaine, heredero del duque de Fairford y esposo de la marquesa, tanto tiempo ausente que era como si estuviera muerto. «Le ruego que me perdone, señor». Goodman se aferró a su flema profesional y cogió los guantes de Lord Tremaine, aunque notó que empezaba a sudar. «No teníamos noticias de su llegada. Haré que le preparen sus habitaciones de inmediato. ¿Puedo ofrecerle un refrigerio mientras tanto?» «Puede. Y también puede ocuparse de que descarguen el equipaje», dijo Lord Tremaine. «¿Está Lady Tremaine en casa?» Goodman no consiguió detectar ninguna inflexión especial en el tono de Lord Tremaine. Era como si regresara de echarse una siesta en el club. «Después de 10 años. Lady Tremaine está dando un paseo por el parque, señor». Lord Tremaine asintió. «Muy bien». Instintivamente, Goodman trotó detrás de él, del mismo modo que iría detrás de un animal salvaje que por casualidad hubiera conseguido atravesar la puerta. Fue solo un minuto más tarde, al volverse Lord Tremaine y enarcar una ceja, cuando Goodman comprendió que ya le habían dado la orden de retirarse. Había algo en la residencia londinense de su esposa que desconcertaba a Lord Tremaine. Era sorprendentemente elegante. Estaba casi seguro de que se encontraría con un interior parecido al que solía ver en las casas de sus vecinos de la parte baja de la Quinta Avenida, grandioso, dorado, con el único objeto de recordar los últimos días de Versalles. Aquí había unas cuantas sillas de esa época, pero todavía conservaban sus asientos tapizados en terciopelo, lo que les daba un aspecto cómodo en lugar de lujoso. Tampoco vio los pesados aparadores ni la proliferación incontrolada de bibelots que, en su mente, iban siempre asociados a los hogares ingleses. Si acaso, la residencia tenía un extraño parecido con cierta villa de Turín, al pie de los Alpes italianos, en la que había pasado unas cuantas semanas felices en su juventud, una casa empapelada en suaves tonalidades de oro viejo y aguamarina apagado, maceteros de cerámica vidriada, con orquídeas, colocados encima de esbeltos soportes de hierro forjado, y muebles bien hechos, duraderos, del siglo anterior. Durante toda una adolescencia de mudanzas de un domicilio a otro, la villa era el único sitio, aparte de la propiedad de su abuelo, donde se había sentido en casa. Le entusiasmaba su luminosidad, su comodidad sin abarrotamiento y su abundancia de plantas de interior, que desprendían un aliento húmedo y herboso. Se negaba a creer que el parecido entre las dos casas fuera una casualidad hasta que los cuadros que adornaban las paredes del saloncito atrajeron su atención. Entre el Rubens, el Tiziano y los retratos de los antepasados que ocupaban un espacio desproporcionado en las paredes inglesas, ella había colgado pinturas de los mismos artistas modernos de cuyas obras él hacía gala en su propia casa de Manhattan. Sisley, Morisot, Cassatt y Monet, cuya producción había sido comparada de manera infame a un papel pintado sin acabar. Se le aceleró el pulso, alarmado.
En el comedor había más Monet y 2 Degas. Y en la galería, parecía que hubieran comprado una exposición completa de los impresionistas, Renoir, Cézanne, Seurat y otros artistas de los que nadie había oído hablar fuera de los círculos más restringidos del mundo del arte parisino. Se detuvo en mitad de la galería, incapaz de repente de seguir avanzando. Ella había amueblado esta casa para que fuera la fantasía hecha realidad del muchacho que él era cuando se casó con ella, el muchacho que debió de mencionar, durante sus largas horas de conversación embelesada, sus preferencias por las casas sobrias y su amor por el arte moderno. Recordaba la fascinada concentración con que ella lo escuchaba, sus tiernas preguntas, su ardiente interés por todo lo que concernía a él. ¿Era el divorcio una nueva artimaña? ¿Una trampa hábilmente preparada para volver a seducirlo cuando todo lo demás había fracasado? Cuando abriera la puerta de su dormitorio, ¿la encontraría desnuda y perfumada en su propia cama? Localizó los que fueron sus aposentos y abrió la puerta. Ella no estaba en la cama, ni desnuda ni de ninguna otra manera. No había ninguna cama. Tampoco había ninguna otra cosa. La estancia era tan vasta y estaba tan vacía como el oeste americano. En la alfombra ya no se veían las huellas de las patas de las sillas y de la cama. En las paredes no había rectángulos que delataran la ausencia de unos cuadros retirados hacía poco. Una gruesa capa de polvo se había asentado en el suelo y en el alféizar de las ventanas. La habitación llevaba años vacía. Sin ninguna razón, se sentía como si le hubieran dejado sin aliento. El saloncito de los aposentos del señor de la casa estaba impecablemente limpio y amueblado, sillones de lectura de respaldo alto, estanterías llenas de libros muy usados con los lomos arrugados, un escritorio con tinta y papel recién colocados, incluso había una maceta con una amaranta en flor. Todo provocaba que el vacío del dormitorio pareciera todavía más intencionado, como un símbolo hiriente. Puede que, en un tiempo pasado, se hubiera diseñado la casa con el único objetivo de que él volviese. Pero se trataba de otra década, otra época totalmente diferente. Desde entonces, ella le había erradicado de su existencia. Todavía seguía en el umbral contemplando el dormitorio vacío cuando llegó el mayordomo seguido por 2 lacayos y un gran baúl de viaje. El vacío absoluto de la estancia hizo ruborizar al sirviente. Solo tardaremos 1 hora en airear la habitación y volver a colocar el mobiliario, señor. Estuvo a punto de decirle al mayordomo que no se molestara, que dejara que el aposento siguiese desnudo y vacío. Pero eso habría sido demasiado revelador. Así que se limitó a asentir. Excelente. El prototipo de la nueva máquina estampadora que Lady Tremaine había encargado para su fábrica en el condado de Leicester se negaba a estar a la altura de lo que prometía. La negociación con el constructor naval de Liverpool se alargaba de una manera muy molesta. Y todavía no había contestado a ninguna de las cartas de su madre, 10 en total, una por cada día pasado desde que había presentado la demanda de divorcio, en las cuales la señora Rowland ponía en duda su cordura abiertamente y llegaba casi a comparar su inteligencia con la de una pierna de cerdo. Pero todo eso era de esperar. Lo que hizo que su cabeza estuviera a punto de estallar fue el telegrama de la señora Rowland que había llegado hacía 3 horas. Tremaine desembarcó en Southampton esta mañana. Por mucho que tratara de explicárselo a Freddie como algo normal, hay papeles que firmar y acuerdos que negociar, cariño. Tiene que volver en algún momento. La llegada de Tremaine solo auguraba problemas. Su esposo. En Inglaterra. Más cerca de lo que había estado en una década, excepto por aquel desdichado incidente en Copenhague 5 años antes, en 1888. Necesito que Brayton venga mañana por la mañana para revisar algunas cuentas, le dijo a Goodman, entregándole el chai, el sombrero y los guantes, mientras entraba en la casa y se dirigía a la biblioteca. Sea tan amable de pedirle a señorita Etoile que venga, tengo que dictarle algunas notas. Y dígale a Eddie que esta noche me pondré el traje de terciopelo crema en lugar del de seda amatista. Señora. Ah, me olvidaba. He visto a Lord Sutcliffe esta mañana. Su secretario ha presentado su renuncia. Le he recomendado a su sobrino, Goodman. Haga que se presente en casa de Lord Sutcliffe mañana por la mañana a las 10. Dígale que Lord Sutcliffe prefiere un hombre franco y de pocas palabras. Es muy amable por su parte, señora. Exclamó Goodman. Es un joven prometedor. Se detuvo ante la puerta de la biblioteca. Pensándolo bien, dígale a la señorita Etoile que venga dentro de 20 minutos. Y asegúrese de que no me moleste nadie hasta entonces. Pero, señora,
Su señoría. Hoy su señoría no tomará el té conmigo. Abrió la puerta y vio que Goodman seguía allí, sin moverse. Se volvió y lo miró. El mayordomo tenía aspecto de estar estreñido. ¿Qué pasa, Goodman? ¿La espalda vuelve a darle problemas? No, señora. Se trata de mí, dijo una voz desde el interior de la biblioteca. La voz de su esposo. Durante un largo momento de estupefacción, lo primero que pensó era lo mucho que se alegraba de no haber invitado a Freddie a ir con ella a casa, como hacía con frecuencia por la tarde, después de que dieran un paseo juntos. Luego no pudo pensar nada en absoluto. El dolor de cabeza desapareció, sustituido por el demencial aflujo de sangre que le inundó el cerebro. Sintió calor y luego frío. El aire a su alrededor se espesó hasta parecer un puré de guisantes, bueno para tragar pero imposible de inhalar. Distraídamente, hizo un gesto a Goodman. Puede volver a sus ocupaciones. Goodman vaciló. ¿Temía por ella? Entró en la biblioteca y la pesada puerta de roble se cerró tras ella, dejando fuera ojos y oídos curiosos, dejando fuera al resto del mundo. Las ventanas de la biblioteca daban al oeste, con vista sobre el parque. El sol todavía intenso entraba oblicuamente a raudales por los cristales de las ventanas y dibujaba rectángulos perfectos de cálida claridad en su alfombra de Samarcanda, llena de amapolas y granadas sobre un campo rosa y marfil. Tremaine permanecía fuera de la luz directa, con las manos apoyadas en el escritorio de caoba que había detrás de él y las largas piernas cruzadas en los tobillos. Era una figura en relativa oscuridad, no especialmente visible. Sin embargo, ella lo veía con total claridad, como si el Adán de Miguel Ángel hubiera descendido del techo de la Capilla Sistina, asaltado una sastrería a medida de Savile Row y venido a crear problemas. Recuperó el control de sí misma. Lo había estado mirando fijamente como si todavía fuera aquella joven de 19 años, carente de sagacidad, pero muy pagada de sí misma. Hola, Camden. Hola, jiji. No había permitido que ningún hombre la llamara con aquel apodo de su infancia desde que él se marchó. Se obligó a apartarse de la puerta y cruzó la biblioteca, bajo sus pies, la alfombra era demasiado mullida, como un terreno pantanoso. Fue directamente hasta él para demostrarle que no le tenía miedo. Pero sí que se lo tenía. Tenía poder sobre ella, un poder mucho mayor que el que le conferían las simples leyes. Aunque era alta, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a la cara. Sus ojos eran de un verde muy oscuro, como la malaquita de los Urales. Aspiró su sutil perfume a sándalo y cítricos, aquel aroma que una vez había equiparado a la felicidad. ¿Has venido para concederme el divorcio o para causar molestias? No se anduvo con rodeos. Los problemas a los que no te enfrentas directamente siempre acaban por darte un mordisco en el trasero. Él se encogió de hombros. Se había quitado la chaqueta de calle y la corbata. La mirada de ella se demoró un segundo de más en la dorada piel de la base del cuello. Su camisa de fina batista lo envolvía amorosamente, acariciando los anchos hombros y los largos brazos. He venido para fijar condiciones. ¿A qué te refieres con condiciones? Un heredero. Da a luz un heredero y te concederé el divorcio. De lo contrario, presentaré testigos de tu adulterio. Sabes que no puedes divorciarte de mí acusándome de adulterio, si tú has cometido el mismo pecado, ¿verdad? Le zumbaban los oídos. Debes de estar bromeando. ¿Quieres un heredero de mí? Ahora. Es que antes no podía soportar la idea de acostarme contigo. ¿De veras? Se echó a reír, aunque habría preferido tirarle el tintero a la cabeza. ¿Te gustó bastante la última vez? La mejor actuación de mi vida, respondió él tranquilamente. Y eso que yo ya era un buen actor. El dolor brotó en su interior, un dolor corrosivo, debilitante, que había creído no volver a sentir nunca. Se esforzó por mantener el control y alejar ese tema que la hacía tan vulnerable. Amenazas vacías. No he tenido relaciones íntimas con Lord Frederick. ¡Qué casta! Hablo de Lord Brentwood, Lord Acton y del honorable señor Williams. Ahogó una exclamación. ¿Cómo lo sabía? Siempre había sido muy cuidadosa, siempre muy discreta. Tu madre me escribió. La observaba, era evidente que disfrutaba de su creciente desaliento. Por supuesto,
Lo único que ella quería era que me volviera loco de celos y cruzase el océano sin perder un segundo para recuperar lo que era mío. Estoy seguro de que la perdonarás. Si alguna vez existieron circunstancias atenuantes para el matricidio, no era en este momento. Lo primero que haría al día siguiente sería soltar 2 docenas de cabras hambrientas en el muy apreciado invernadero de la señora Rowland. Luego acapararía todas las existencias de tintes para el pelo que hubiera en el mercado y obligaría a aquella mujer a que tuviera que enseñar sus raíces canosas. Puedes elegir, dijo él cordialmente. Podemos resolverlo en privado o podemos usar los testimonios jurados de estos caballeros. Sabes que cada palabra que digan saldrá en todos los periódicos. Palideció. Freddy era su propio milagro humano, firme y leal, la quería lo suficiente para tomar parte voluntariamente en todas las complicaciones y aspectos desagradables de un divorcio. Pero, ¿seguiría queriéndola cuando sus anteriores amantes testificaran, públicamente, sobre sus aventuras? ¿Por qué haces esto?, preguntó, alzando la voz. Respiró hondo para calmarse. Cualquier emoción que mostrara ante Tremaine sería un signo de debilidad. Hice que mis abogados te enviaran una docena de cartas. No contestaste a ninguna. Podrías haber anulado este matrimonio con cierta dignidad, sin tener que pasar por este circo. Vaya, y yo que pensaba que mi falta de respuesta transmitía adecuadamente lo que yo opinaba de tu idea. Te ofrecí 100.000 libras. Mi fortuna es 20 veces mayor. Pero incluso si no tuviera ni un penique, eso no sería suficiente para ponerme delante del magistrado de su majestad y jurar que nunca te he tocado. Los dos sabemos perfectamente bien que te follé como despedida. Se estremeció y sintió calor al mismo tiempo. Para su desgracia, no solo era por la rabia. El recuerdo de aquella noche, no pensaría en aquello. Ya lo había olvidado. Esto tiene algo que ver con la señorita von Weppenburg, ¿no es así? Sigues queriendo castigarme. Le dedicó una de aquellas frías miradas suyas que hacían que las rodillas le flaquearan. Vaya, ¿y por qué se te ocurre pensar eso? ¿Qué podía decir? ¿Qué podía decir sin sacar a colación toda aquella historia tan complicada y amarga? Tragó saliva. De acuerdo, dijo, con toda la indiferencia que pudo reunir. Tengo un compromiso esta noche. Pero seguramente volveré a casa hacia las 10. Te puedo conceder un cuarto de hora a partir de las 10:30. Él soltó una carcajada. Tan impaciente como siempre, mi querida marquesa. No, esta noche no iré a visitarte. Estoy cansado del viaje. Y ahora que te he visto, necesitaré unos cuantos días más para superar mi repugnancia. Pero ten la seguridad de que no aceptaré necios límites de tiempo. Permaneceré en tu cama todo el tiempo que quiera, ni un minuto menos, ni tampoco un minuto más, por mucho que me supliques. Se quedó boquiabierta de pura estupefacción. Es lo más ridículo. De repente, él se inclinó hacia ella y le puso el índice en los labios. Si estuviera en tu lugar, no acabaría esa frase. No te gustará tener que tragarte esas palabras. Ella apartó bruscamente la cara, le quemaban los labios. No querría que permanecieras en mi cama aunque fueses el último hombre vivo y yo no hubiera tomado más que extracto de cantárida durante 2 semanas. ¿Qué imágenes me traes a la mente, mi Lady Tremaine? Ya eres una tigresa con todos los hombres del mundo perfectamente vivos y sin necesidad de ningún afrodisíaco. Se apartó del escritorio. Ya he tenido suficiente de ti por un día. Que pases una tarde agradable. Por favor, transmite mis saludos a tu enamorado. Espero que no le importe que ejerza mis derechos conyugales. Se marchó sin mirar atrás. Y no era la primera vez. Lady Tremaine se quedó mirando cómo se cerraba la puerta detrás de su esposo y maldijo el día en que se enteró de su existencia. Capítulo 2. 11 años antes. Londres, julio de 1882. Con sus 18 años, Gigi Rowland sentía un placer malicioso. Esperaba no ser demasiado obvia, pero tampoco es que le importara realmente. ¿Qué podían decir las mujeres enjolladas y emplumadas del salón de Lady Beckwith? ¿Qué carecía de modestia? ¿Qué era arrogante y poco refinada? ¿Qué apestaba a libras esterlinas? Al principio de su temporada en Londres, habían pronosticado que sería un absoluto desastre, una chica sin clase, sin modales, sin la más mínima idea. Pero, ¿quién iba a decirlo?
Solo 2 meses después ya estaba comprometida, con un duque, joven y apuesto, además. Su Excelencia la Duquesa de Fairford. Le gustaba cómo sonaba. Le gustaba enormemente. Las mismas mujeres que se habían burlado de ella se vieron obligadas a acercársele y felicitarla. Sí, ya se había fijado el día de la boda, en noviembre, justo después de su cumpleaños. Y sí, gracias, ya había tenido la primera reunión en casa de Madame Elise para decidir el traje de boda. Había elegido un suntuoso satén crema, con una cola de 4 metros, de moiré plateado. Segura en la posición a la que pronto se vería ensalzada, Gigi se acomodó mejor en su butaca y abrió el abanico mientras otras debutantes, sin prometido, se preparaban para entretener a las señoras con sus habilidades musicales, ya que todo el mundo sabía que a Lord Beckwith le gustaba prolongar la sobremesa con los caballeros, reteniéndolos a veces durante más de 3 horas con sus licores y cigarros. Gigi dirigió su atención a cosas más importantes. Debería hacer algo fantástico con el pastel, pedir que le dieran la forma del Taj Mahal o del Palacio del Dux. No. Entonces haría que dieran formas originales a las diferentes capas. ¿Hexágonos? Excelente. Un pastel hexagonal cubierto con un brillante glaseado real, con guirnaldas de... La música. Levantó la mirada, sorprendida. Por lo general, las intérpretes iban de aceptables a execrables. Pero la exquisita joven de piel marfileña sentada en la banqueta tenía tanta maestría como los músicos profesionales que la madre de Gigi contrataba a veces. Sus dedos se deslizaban por las teclas del piano como golondrinas por encima de un estanque en verano. Unas notas cristalinas, suntuosas, acariciaban los oídos del mismo modo que un buen plato de crème brûlée acaricia el paladar. Theodora von Weppenburg. Así se llamaba. Se la habían presentado justo antes de la cena. Era nueva en Londres, procedía de un pequeño principado del continente. Era hija de un conde, y condesa por derecho propio, pero era uno de esos títulos del Sacro Imperio Romano que pasan a todos los descendientes, así que no significaba mucho. La actuación terminó y, unos minutos después, Gigi se quedó sorprendida al ver que la señorita von Weppenburg estaba a su lado. Mi enhorabuena por su compromiso, señorita Rowland. La señorita von Weppenburg hablaba con un acento suave y agradable. Olía a esencia de rosas con un toque de pachulí. Gracias, Fraulein. A mi madre le gustaría que yo hiciera lo mismo, dijo con una risita tímida, sentándose en una silla de respaldo recto junto a Gigi. Me ha ordenado que le pregunte cómo lo consiguió usted. Es sencillo, respondió Gigi, con estudiado descuido. Su Excelencia tiene apuros económicos y yo poseo una fortuna. No era tan sencillo. Más bien había sido una campaña que había durado años, librada desde el mismo segundo en que la señora Rowland había logrado, por fin, inculcarle a Gigi que era a la vez su deber y su destino llegar a ser duquesa. La señorita von Weppenburg no podría repetir el éxito de Gigi. Tampoco Gigi podría hacerlo. No conocía a ningún otro duque casadero con unas deudas tan abrumadoras como para estar dispuesto a contraer matrimonio con una joven cuya única relación con la nobleza era a través de su madre, hija de un hacendado rural. La señorita von Weppenburg bajó la mirada. Oh, murmuró, haciendo girar una y otra vez su abanico entre las palmas de sus manos. Yo no tengo fortuna. Gigi ya lo había supuesto. Había una especie de tristeza en ella, la sombría melancolía de una mujer de alta cuna que solo se puede permitir contar con una camarera cada 2 días y que, después de la puesta del sol, se mueve a oscuras para ahorrar la cera de las velas. Pero es bella, señaló Gigi. Aunque un poco entrada en años, pensó, por lo menos 21 o 22. A los hombres les gustan las mujeres guapas. No se me da muy bien, esta, tarea de mujer guapa. Eso Gigi lo había visto por sí misma. En la cena, la señorita von Weppenburg estaba sentada entre 2 jóvenes casaderos, ambos atraídos por su belleza y su timidez. Pero había algo apesadumbrado en su reserva. Apenas había prestado atención a ninguno de los dos y, al cabo de un rato, ellos se habían dado cuenta. Necesita más práctica, dijo Gigi. La joven permaneció en silencio. Deslizó la punta del abanico por encima de la falda. ¿Conoce a Lord Reginald Seybrook, señorita Rowland? El nombre le resultaba vagamente familiar. Entonces Gigi recordó. Lord Reginald era el tío de su futuro esposo. Me parece que no. Se casó con una princesa bávara y vive en el continente.
tiene un hijo. La voz de la señorita von Weppenburg vaciló. Se llama Camden. Y está enamorado de mí. Gigi se olió una historia de Romeo y Julieta, una historia cuyo atractivo se le escapaba. La señorita Capuleto debería haberse casado con el hombre que sus padres eligieron para ella y luego haber tenido una aventura ardiente, pero muy discreta, con el señor Montesco. No solo habría seguido viva, sino que al cabo de un tiempo se habría dado cuenta de que Romeo era un joven imberbe y aburrido con poco que ofrecerlo salvo bonitos tópicos, es el oriente, y Julieta es el sol. Por favor. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, continuó la señorita von Weppenburg. Pero, claro, mamá no me permite casarme con él. Él tampoco tiene dinero. Entiendo, dijo Gigi amablemente. Usted está tratando de permanecerle fiel. La señorita von Weppenburg vaciló. No sé. Mamá no me volverá a hablar si no hago una buena boda. Pero los desconocidos me hacen sentir incómoda. Ojalá el señor Seybrook fuera mejor partido. La opinión que Gigi tenía de la joven se deterioraba rápidamente. Respetaba a la mujer que se casaba para sacar el máximo provecho personal. Y respetaba a la mujer que sacrificaba las comodidades mundanas por amor, aunque personalmente discrepaba de una decisión así. Pero no soportaba la falta de personalidad. La señorita von Weppenburg no quería entregarse al tal Camden Seybrook porque era demasiado pobre, pero tampoco dedicarse a la casa de marido porque le gustaba dejarse querer. Es muy apuesto, muy cariñoso y amable, decía, con la voz reducida a un susurro, casi como si hablara consigo misma. Me escribe cartas y me envía regalos encantadores, cosas que hace él mismo. Gigi deseaba poner los ojos en blanco, pero por algún motivo no podía. Alguien amaba a esta joven, una joven absolutamente inútil, la amaba lo suficiente para seguir cortejándola, aunque la estaban exhibiendo por toda Europa para ver quién se quedaba con ella. Por un momento, la abrumó una desesperación absoluta al pensar que nunca conocería un amor así, que pasaría por la vida sostenida únicamente por su fachada inexpugnable. Luego recuperó el sentido. El amor era para los tontos. Gigi Rowland era muchas cosas, pero nunca había sido estúpida. Qué afortunada es, Fraulein. Sí, supongo que lo soy. Ojalá, hizo un gesto negativo con la cabeza. Puede que lo conozca el día de su boda. Gigi asintió y sonrió, distraída, volviendo a ocuparse de la elegancia estructural del pastel que servirían en su inminente boda. Pero no llegó a celebrarse ninguna boda entre Philippa Gilberte Rowland y Carrington Vincent Hanslow Seybrook. 2 semanas antes del día del enlace, Su Excelencia el Duque de Fairford, Marqués de Tremaine, Vizconde Hanslow y Barón Bolvington, después de 6 horas bebiendo sin parar en honor de sus próximos esponsales, se subió al tejado de la casa de su amigo y trató de enseñarle el trasero a todo Londres. Lo único que logró fue romperse el cuello y fallecer al caer al suelo desde una altura de 4 pisos. Capítulo 3. 9 de mayo de 1893. Victoria Rowland estaba fuera de sí. Lo sabía porque acababa de decapitar todas las orquídeas de su amado invernadero. Las cabezas rodaban por el suelo en una carnicería hermosa y grotesca, como si estuviera representando una versión floral de la Revolución Francesa. No era la primera, ni siquiera la milésima vez, que deseaba que el 7º duque de Fairford hubiera vivido 2 semanas más. 2 miserables semanas. Después podía haberse emborrachado de veneno, atado a las vías del ferrocarril y, mientras esperaba a que llegara el tren, haberse pegado un tiro en la cabeza. Lo único que quería era que Gigi fuera duquesa. ¿Acaso era pedir demasiado? Duquesa, todo el mundo la llamaba así a ella cuando era niña. Era bella, educada, serena y regia, todos estaban convencidos de que se casaría con un duque. Pero luego su padre fue víctima de un fraude que lo dejó casi en la ruina, y la larga y prolongada enfermedad de su madre hizo que la economía de la familia se hundiera, pasando de precaria a catastrófica. Acabó casándose con un hombre que le doblaba la edad, un rico industrial que deseaba infundir un poco de refinamiento en su linaje. Pero la sociedad consideró que el dinero de John Rowland era demasiado nuevo, demasiado safio. De repente, Victoria se encontró excluida de los salones donde antes había sido acogida. Se tragó la humillación y juró que no permitiría que a su propia hija le pasara lo mismo. La niña tendría el refinamiento de Victoria y la fortuna de su padre, arrasaría Londres y sería duquesa, aunque fuera lo último que ella hiciese. Gigi estuvo a punto de conseguirlo. Bueno, en realidad lo había conseguido.
Esa vez la culpa fue toda de Carrington. Pero luego, con gran asombro de Victoria, Gigi lo hizo de nuevo, se casó con el primo de Carrington y heredero del título. Qué feliz y orgullosa, qué descansada estaba Victoria el día de la boda de Gigi. Y luego todo se estropeó. Camden se marchó al día siguiente del enlace sin dar explicaciones a nadie. Y por mucho que suplicó, lloró y trató de engatusarla, Victoria no consiguió sonsacarle a Gigi ni una palabra sobre lo que había sucedido. ¿Qué te importa?, le replicó Gigi, glacial. Hemos decidido llevar vidas separadas. Cuando él herede, yo me convertiré igualmente en duquesa. ¿No es eso lo único que siempre has querido? Victoria tuvo que contentarse con eso. Mientras, en secreto, mantenía correspondencia con Camden, dejando caer retazos de información sobre Gigi entre descripciones de su jardín y de sus galas de caridad. Las cartas de él llegaban 4 veces al año, tan seguras como la rotación de las estaciones, informativas y amables en extremo. Estas cartas mantenían vivas sus esperanzas. Seguro que tenía intención de volver algún día o no se molestaría en escribir a su madre política, año tras año. Pero, ¿por qué Gigi no podía dejar las cosas como estaban? ¿En qué pensaba aquella chica, arriesgándose a algo tan desagradable y perjudicial como un divorcio? ¿Y para qué? Para casarse con aquel vulgar y corriente Lord Frederick, que no era digno de lavarle las enaguas y mucho menos de tocarlas sin ellas puestas. La idea la ponía enferma. Lo único bueno era que seguro que esto haría reaccionar a Camden y actuar. Tal vez incluso volviera. Tal vez se produciría un apasionado enfrentamiento. El telegrama de Camden, el día antes, informándole de su llegada, la había elevado al 7º cielo. Se apresuró a enviarle otro en respuesta, casi incapaz de contener su júbilo. Pero esta mañana había llegado su respuesta, 27 palabras de implacables malas noticias. Querida señora Stop, por favor mate sus esperanzas ya como acto de piedad hacia usted misma. Stop, pienso conceder el divorcio. Stop, después de cierto intervalo. Stop, afectuosamente suyo. Stop, Camden. Así que había cogido la herramienta de jardín que tenía más a mano y destrozado todas sus variedades de orquídeas, preciosas, raras y cultivadas con tanto esfuerzo. Dejó caer las tijeras como una criminal arrepentida que lanza lejos el arma asesina. Debía dejar de actuar así. Acabaría en el manicomio de Bedlam, vieja, con el pelo enmarañado y canoso, implorándole a la almohada que no abandonara la cama. Bien, no podía impedir el divorcio. Pero sí que podía buscarle otro duque a Gigi. De hecho, había uno que vivía a poca distancia, en el mismo camino de Cottage, a pocas millas de la costa de Devon. Su excelencia el duque de Perrin era un recluso bastante intimidante. Pero era un hombre de cuerpo y mente sanos. Y, con 45 años de edad, todavía no era demasiado viejo para Gigi, que se acercaba peligrosamente a los 30. Cuando era una joven casadera y vivía en ese mismo cottage, en la periferia de la propiedad y la esfera social del duque, Victoria lo había deseado para ella misma. Pero de eso hacía 3 décadas. Nadie conocía sus antiguas ambiciones. Y el duque, bueno, él ni siquiera sabía que ella existiera. Tendría que abandonar su reserva, propia de una duquesa, olvidar que nunca los habían presentado e irrumpir en su camino, que lo hacía pasar junto a su casa todas las tardes a las 4 menos cuarto, tanto si llovía como si hacía sol. En otras palabras, tendría que actuar igual que Gigi. Cuando Camden volvió a casa después de su paseo matutino a caballo, Bodman le informó de que Lady Tremaine deseaba reunirse con él cuando le resultara conveniente. Sin duda, lo que quería decir era que se presentara en aquel mismo momento. Pero esto no le resultaba conveniente en absoluto, ya que tenía hambre y estaba desaliñado. Desayunó y se bañó. Después de frotarse una última vez el pelo, dejó que la toalla le cayera encima de los hombros y cogió la ropa limpia que había dispuesto encima de la cama. En aquel preciso momento, su esposa, como un torbellino de blusa blanca y falda de color caramelo, irrumpió en la habitación. Gigi dio 2 pasos y se detuvo mientras fruncía el ceño. Como habían prometido, habían aireado, limpiado y amueblado la habitación con un magnífico conjunto de muebles de secuoya, cama, mesillas de noche, armario y arcón, rescatado de su largo sueño en la buhardilla y devuelto al servicio. Debajo del gran monet colgado encima de la repisa de la chimenea, florecían en silencio 2 macetas de orquídeas, con su fragancia dulce y ligera. Pero pese a todo el frotar y abrillantar que Godman había ordenado, el olor a humedad seguía impregnando los muebles resucitados, un olor a vejez e historia perdida. Tiene exactamente el mismo aspecto,
dijo ella casi como para sus adentros. No tenía ni idea de que Goodman se acordara. Probablemente, Goodman se acordaba incluso de la última vez que ella se había roto una uña. Tenía ese efecto en los hombres. Ni siquiera un hombre que la dejara atrás olvidaba nada de ella. En los viejos tiempos, cuando se sentía más benévolo hacia su esposa, Camden estaba seguro de que Dios se había demorado en su creación, insuflando más vida y determinación en ella que en los simples mortales. Incluso ahora, con los estragos de una noche en blanco en la cara, sus ojos de ónice oscuro brillaban con más luminosidad que el cielo nocturno sobre el puerto de Nueva York el día de la independencia. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó. Su mirada volvió a él. Estaba bastante decente. El batín cubría todo lo que debía ser cubierto y la mayor parte del resto, además. Pero la verdad es que pareció sorprendida, y luego leve pero inconfundiblemente incómoda. No se sonrojó. Raramente se sonrojaba. Pero cuando lo hacía, cuando sus mejillas pálidas y altaneras adquirían el tono de un helado de fresas, cualquier hombre tenía que estar, por fuerza, momificado para no reaccionar. Te estabas demorando mucho, dijo ella, bruscamente a modo de explicación. Y sospechabas que te estaba haciendo esperar deliberadamente. Negó con la cabeza. Deberías saber que estoy por encima de ese tipo de venganzas mezquinas. En la cara de Gigi apareció una expresión de dolida sorna. Por supuesto. Prefieres que tu venganza sea grandiosa y espectacular. Como gustes, respondió él, inclinándose para ponerse la ropa interior. La cama estaba entre los dos, con la parte alta del colchón a la altura de su cintura, pero el acto de vestirse no dejaba de ser una exhibición de poder por su parte. Bien, ¿de qué asunto tan importante se trata que no puede esperar hasta que me haya vestido? Te pido disculpas por entrar de manera tan intempestiva, dijo ella, fríamente. Me marcharé y te esperaré en la biblioteca. No te molestes, puesto que ya estás aquí. Se puso los pantalones. ¿De qué querías hablar conmigo? Gigi siempre había tenido buenos reflejos. Bien. He reflexionado sobre tus condiciones. Las encuentro a la vez demasiado indefinidas y demasiado abiertas. Es lo que él había pensado. No se podía decir que ella fuera de las que dejan que nadie les pase por encima. De hecho, prefería ser ella quien pasara por encima de los demás. Solo le sorprendía que hubiera tardado tanto en ir a presentarle sus objeciones. Explícate. Tiró la toalla encima de una silla, se desató el batín y lo dejó caer sobre la cama. Sus miradas se encontraron. Mejor dicho, él la miró a los ojos y ella miró su torso desnudo. Como si él necesitara algo más que le recordase a la joven juguetona y descarada que enviaba sus dedos a realizar hazañas de alpinismo por sus muslos. Ahora sus ojos se encontraron. Ella se sonrojó, pero se recuperó rápidamente. Engendrar un heredero es un asunto incierto, dijo, con tono decidido. Supongo que deseas un heredero, un varón. Así es. Se puso la camisa, se la metió por dentro de los pantalones y empezó a abrocharse los botones de la cadera derecha, acomodando sus partes ligeramente para aliviar la incomodidad provocada por su reacción ante ella. La mirada de Gigi estaba ahora en algún punto a su derecha. Probablemente en el poste de la cama. Mi madre no consiguió tener un varón en 10 años de matrimonio. Además, siempre cabe la posibilidad de que uno de los dos, o los dos, seamos estériles. Embustera. Decidió no ponerla en evidencia. ¿Y bien? Necesito establecer un límite, por mí misma y por Lord Frederick, al que no puedo pedir que espere eternamente. ¿Qué le decía la señora Rowland en la furiosa carta que le había enviado? Lord Frederick, lo reconozco, es muy amable. Pero tiene el cerebro de un pudín y la elegancia de un pato viejo. No consigo entender, ni aunque me fuera la vida en ello, que ve Gigi en él. Camden se pasó los tirantes por encima de los hombros. Por una vez, la sagacidad de la señora Rowland le había fallado. ¿Cuántos hombres había en Inglaterra que permanecerían lealmente al lado de una mujer en medio de un divorcio? 6 meses a partir de hoy, decía su esposa. Si para cuando llegue noviembre todavía no he concebido, procederemos a divorciarnos. Si lo he hecho, esperaremos hasta que nazca el bebé. Él no podía imaginar un hijo real, ni siquiera un embarazo. Sus pensamientos se detenían al borde de la cama, no iban más allá.
Una parte de él sentía repugnancia ante cualquier tipo de intimidad con ella, incluso del tipo más impersonal. Pero él también tenía otras partes. ¿Y bien? Insistió ella. Recuperó el control de sí mismo. ¿Y si me das una hija? Esto es algo sobre lo que yo no tengo ningún control. ¿Era así realmente? Entiendo las ventajas de fijar unos límites, pero no puedo estar de acuerdo con tus condiciones, dijo. 6 meses es demasiado poco para garantizar nada. 1 año. ¿Y si es una niña, un intento más? 9 meses. Él tenía todos los triunfos en la mano. Era hora de que ella se diera cuenta. No he venido a regatear, Lady Tremaine. Estoy siendo condescendiente contigo. 1 año o no hay trato. Ella alzó la barbilla. 1 año a partir de hoy. 1 año desde el momento en que empecemos. ¿Y cuándo será eso, oh mi dueño y señor? Él se echó a reír al oír lo áspero de su tono. En esto no había cambiado. Caería peleando. Paciencia, jiji. Ten paciencia. Al final, conseguirás lo que quieres. Será mejor que no lo olvides, replicó ella con una altivez propia de la reina Isabel después del hundimiento de la Armada Española. Que tengas un buen día. La siguió con la mirada mientras ella se marchaba, con su andar resuelto y el gallardo ondear de su falda. Nadie imaginaría, al mirarla, que acababa de entregarle su cabeza en una bandeja, rodeada de sus entrañas. De repente recordó que, en un tiempo, le había gustado. Demasiado. Capítulo 4. Condado de Bedford, diciembre de 1882. Gigi no le gustaba la mitología griega porque los dioses siempre estaban castigando a las mujeres por su arrogancia. ¿Qué había de malo en un poco de orgullo? ¿Por qué Aracne no podía afirmar que sus cualidades eran mayores que las de Atenea, dado que lo eran, sin que la convirtieran en araña? ¿Y por qué Poseidón tenía que enfurecerse tanto como para echar a la hija de Casiopea a las fauces de un monstruo marino, a menos que la jactancia de ésta fuera verdad y realmente fuese más bella que las hijas del propio Poseidón? Gigi pecaba de arrogancia. Y también a ella la castigaban unos dioses celosos. ¿De qué otra manera podía interpretar la brusca e insensata muerte de Carrington? Otros libertinos vivían hasta una impenitente y avanzada edad, devorando a las debutantes con unos ojos enrojecidos y legañosos. ¿Por qué Carrington no podía haber disfrutado de las mismas oportunidades? Una fuerte ráfaga de viento estuvo a punto de arrancarle el sombrero. Se frotó la parte inferior de la barbilla, donde la cinta le había hecho una rosadura. Briarmeadow, la propiedad de los Rowland, tenía 8.000 acres de bosque y prados, en su mayoría llanos como el suelo de un salón de baile, salvo este rincón donde el terreno ondulaba y a veces se arrugaba formando crestas y pliegues. Había crecido en una casa más cerca de Bedford. Habían comprado Briarmeadow, su hogar durante los 3 últimos unos, con el expreso propósito de facilitarle el trato a Carrington, ya que lindaba con 12 Pillars, la casa solariega de los Carrington. A Gigi le gustaba recorrer los límites de Briarmeadow. La tierra era sólida, algo con lo que podía contar. Le gustaba la certidumbre. Le gustaba saber exactamente cómo se desarrollaría su futuro. La boda con Carrington le aseguraba eso, no importaba que otras cosas sucedieran, siempre sería duquesa y nadie volvería, nunca más, a desairarla ni a desairar a su madre. Al desaparecer Carrington, había vuelto a ser solamente la señorita riqueza. No tenía una belleza de las que hacen perder la cabeza, por mucho que su madre se esforzara. Se sabía que había dado algunos pisotones en la pista de baile. Y, por encima de todas las vulgaridades, tenía un pertinaz interés en el comercio, en las mercancías y el dinero. En el cielo, unas espesas nubes permanecían inmóviles, grises con manchas de amarillo purulento, como retales de algodón sucio. Pronto empezaría a nevar. La verdad es que debería pensar en regresar. Tenía que recorrer unos 5 kilómetros antes de vislumbrar la casa. Pero no quería volver. Ya era desalentador contemplar, ella sola, lo que podría haber sido. Era 10 veces peor hacerlo con su madre allí. La señora Rowland alternaba la estupefacción, la desesperación y un furioso desafío. Lo volverían a intentar, susurraba con rabia, abrazando a Gigi cuando estaba de un humor más vehemente. A continuación, perdía toda esperanza porque no era posible que lo repitieran, ya que Carrington era un caso bastante único de disipación, insolvencia y desesperación.
Un arroyo separaba Briarmeadow de 12 Pillars. Aquí no había vallas, el arroyo era una linde reconocida desde antiguo. Jiji permaneció en la orilla, tirando guijarros al agua. Aquel lugar era bonito en verano, con las flexibles ramas verdes de los sauces meciéndose con la brisa. Ahora los sauces sin hojas se parecían a unas viejas solteronas, desnudas, flacas y desmadejadas. Al otro lado del arroyo la orilla se elevaba en pendiente. De repente, en lo alto de la cuesta, justo delante de ella, apareció un jinete con la cabeza descubierta. Se quedó desconcertada. Aparte de ella, no iba nunca nadie a ese lugar. El jinete, con una chaqueta de montar de color carmesí oscuro y pantalones de montar de ante metidos dentro de botas negras altas, bajó a la carga por la cuesta. Jiji se sobresaltó y dio un paso atrás tambaleándose, por miedo a que el caballo la arrollara. Al llegar al pie de la colina, unos 15 metros corriente abajo, el jinete hizo que su montura diera un salto poderoso y elegante, salvando limpiamente los más de 3,5 metros de ancho del cauce. Tiró de las riendas, se detuvo y la miró. Había sido consciente de su presencia todo el tiempo. «Está entrando ilegalmente en mis tierras», gritó ella. Él se acercó a ella, obligando al enorme caballo negro sin esfuerzo, inclinándose para pasar por debajo de las ramas desnudas de los sauces. No se detuvo hasta que pudo verla sin obstáculos, a unos 3 metros de distancia. Y ella lo vio bien por primera vez. Era apuesto, aunque no tan guapo como Carrington, que, pobre hombre, ojalá que las diablesas del infierno no lo trataran demasiado mal, era Byron reencarnado. Este hombre tenía unos rasgos más marcados y nobles en una cara más enjuta y masculina. Sus miradas se encontraron. Él tenía unos ojos hermosos, profundos, con los irises de un verde magnífico. Eran los ojos de un hombre inteligente, perceptivos, opacos, veían mucho y delataban poco. Ella no podía apartar la vista. Había algo en el que la atrajo al instante, algo en su porte, una confianza que era diferente tanto de la arrogante actitud de privilegio de Carrington como de su propia y obstinada terquedad. Un aplomo fraguado con refinamiento. «Está entrando en mis tierras», repitió, porque no se le ocurría nada más que decir. «¿De verdad?», dijo él. «¿Y ustedes?». Hablaba con algo de acento, pero no era francés ni alemán ni italiano ni nada que ella pudiera identificar. ¿Era extranjero? La señorita Rowland. ¿Quién es usted? El señor Seybrook. Podía ser. No, no era posible. Pero, por otro lado, ¿quién podía ser, si no? ¿El marqués de Tremaine? Carrington había muerto sin descendencia. Su tío, el siguiente en la línea de sucesión, había heredado el título ducal. El hijo mayor del nuevo duque tenía el tratamiento de cortesía de marqués de Tremaine. El joven sonrió levemente. Supongo que también me he convertido en eso. ¿Este hombre era el pretendiente de Theodora von Weppenburg? Se había imaginado a alguien con tan poco carácter y tan inútil como la propia señorita von Weppenburg. Ha regresado de la universidad. No había asistido al funeral de Carrington junto al resto de la familia, debido a sus clases en la École Polytechnique de París. Sus padres se habían mostrado vagos sobre lo que estudiaba. Física o economía, dijeron. ¿Cómo podía nadie confundir las dos cosas? La universidad nos permite salir por Navidad. Desmontó y se le acercó, llevando de la rienda al semental negro. Jiji dominó su incomodidad y permaneció donde estaba. Él se quitó el guante de montar y le tendió la mano. Encantado de conocerla por fin, señorita Rowland. Ella le estrechó la mano brevemente. Supongo que ya sabe quién soy. Empezaban a caer los primeros copos de nieve, diminutas partículas de hielo algodonoso. Uno le cayó a él en las pestañas. Sus pestañas, como sus cejas, eran de un tono mucho más oscuro que el oro fundido de la punta de sus cabellos. Sus ojos, estaba segura, eran del color de un lago alpino, aunque nunca había visto ninguno. Pensaba ir a visitarla mañana, dijo. Para ofrecerle mis condolencias. Sí, como puede ver, estoy desconsolada, respondió ella riendo. Él la miró de verdad, con los ojos deteniéndose en cada rasgo, uno por uno. Su escrutinio la desconcertó, estaba más acostumbrada a que la señalaran a sus espaldas, pero no era desagradable, viniendo de un hombre tan apuesto y fascinante. Le presento mis disculpas en nombre de mi primo.
Fue muy poco considerado por su parte morir antes de casarse con usted y dejar un heredero. Su franqueza la cogió por sorpresa. Una cosa era que su madre dijera algo por el estilo y otra muy diferente oír que un completo desconocido lo repetía, un extraño que ni siquiera le había sido presentado como era debido. El hombre propone y Dios dispone, respondió ella. Es una verdadera pena, ¿verdad? Empezaba a gustarle este Lord Tremaine. Sí que lo es. De repente, los copos de nieve aumentaron de tamaño, ya no eran como serrín helado, sino pelusa del tamaño de una uña. Caían densos, como si todos los ángeles del cielo estuvieran mudando las plumas. En los minutos transcurridos desde la aparición de Lord Tremaine, el cielo se había oscurecido visiblemente. Pronto el anochecer lo envolvería todo. Tremaine miró alrededor. ¿Dónde está su lacayo o su doncella? No hay ninguno. Este no es un lugar público. ¿A qué distancia está su casa? Preguntó, frunciendo el ceño. A unos 5 kilómetros. Debería llevarse mi caballo. No es seguro que recorra todo ese camino a pie, en la oscuridad, con este tiempo. Gracias, pero no monto. La miró a los ojos. Por un momento, ella pensó que le iba a preguntar directamente por qué tenía miedo de los caballos, pero se limitó a decir. En ese caso, permítame que la acompañe. Jiji soltó un silencioso suspiro de alivio. Permiso concedido. Pero debo advertirle que soy un desastre para conversar sobre temas triviales. Él se puso el guante y se pasó las riendas del caballo alrededor de la muñeca. Perfecto. El silencio no me dérange, perdón, no me molesta. La palabra déranger en francés significaba molestar. En realidad, no tenía acento. Era solo que su inglés, una lengua que apenas hablaba nunca, estaba un poco oxidado. Caminaron en silencio un rato. No podía resistirse a mirarlo a cada momento para admirar su perfil. Tenía la nariz y la barbilla clásicas de un Apolo de Belvedere. Consulté con los abogados de mi difunto primo antes de venir a 12 Pillars, dijo Tremaine, rompiendo el silencio. Nos ha dejado en una situación complicada. Entiendo. Por supuesto que lo entendía, ya que estaba familiarizada a fondo con los pormenores de las finanzas de Carrington. Los abogados me dieron el total de sus deudas pendientes, una cifra asombrosa. Pero para las 4/5 partes de esa cantidad, no pudieron enseñarme ninguna demanda de acreedores de hace menos de 2 años. Interesante. Empezaba a ver a dónde iba con todo esto. ¿Cómo había reunido las piezas tan rápidamente? No debía de llevar en Inglaterra más de 2 o 3 días o ella ya se habría enterado de su presencia. Así que pedí que me enseñaran el contrato de matrimonio. Una medida muy inteligente. ¿Le pareció una lectura soporífera? Todo lo contrario, me admiró. Un documento absolutamente sin fisuras, no creo que en esta vida encuentre otro igual. Observé que quedaría eximido de todas sus deudas después de la boda. Es posible que estuviera expresado así. Es usted quien tiene la parte del león de sus pagos atrasados, ¿no es así? Se los compró a sus acreedores y concentró la mayoría de sus deudas para persuadirlo de que se casara con usted. Jiji miró a Lord Tremaine con un respeto nuevo y casi cálido. Era joven, 21 años más o menos. Pero era agudo como la hoja de la guillotina. Lo que él decía era exactamente lo que ella había hecho. Se había abstenido de seguir el consejo de la señora Rowland para casar a un duque en los saloncitos y salones de baile y lo había abordado a su manera. Exacto. Carrington no quería casarse con alguien como yo. Hubo que arrastrarlo llorando y pataleando a la mesa de negociaciones. ¿Disfrutó al hacerlo? Preguntó bajando la mirada hasta ella. Sí, mucho, confesó. Fue divertido amenazarlo con llevarme hasta la última tabla del suelo de su casa y la última cuchara de la cocina. Mis padres están convencidos de que se siente muy apenada. Ella intuyó la sonrisa en su voz. Dicen que, en el funeral, las lágrimas le corrían por las mejillas. Lloraba como una madre desconsolada por los 3 años de duros esfuerzos tirados por la borda. Él soltó una carcajada, un sonido rico, con toda la seducción de un manantial. El corazón dejó de latirle por un momento. Es usted una mujer extraordinaria, señorita Rowland. ¿Es también justa y sincera? Si no va en contra de mis intereses.
podría jurar que había vuelto a sonreír. Es suficiente, dijo él. Me gustaría negociar un acuerdo con usted. Soy toda oídos. 12 Pillars rinde una renta decente, si se administra como es debido. Esto, combinado con la venta de las propiedades no vinculadas, tendría que ayudar a pagar a los acreedores de Carrington, si usted aplaza la reclamación de su parte de las deudas. No soy infinitamente rica. Adquirir los pasivos de Carrington fue un desembolso importante, incluso para mí. Estoy dispuesto a concederle un tipo de interés ventajoso, si nos deja que le paguemos en plazos trimestrales, empezando el año que viene por estas fechas y acabando dentro de, digamos, 7 años. Tengo una idea mejor, respondió ella. ¿Por qué no se casa usted conmigo? Casarse con el heredero del nuevo duque siempre había sido su primera opción, pero no le había entusiasmado la empresa. Carrington se había follado todo lo que se movía, pero solo era fiel a sí mismo, y esto era algo que ella podía comprender e incluso apreciar, en ocasiones. Le disgustaba la idea de un esposo sensiblero que languidecía por otra mujer, en especial si se trataba de una mujer por la que ella sentía muy poca admiración. No obstante, Lord Tremaine, en persona, había demostrado ser cualquier cosa menos inútil. Empezó a calentarse ante la idea de una alianza con él, igual que una sartén encima de unos fogones bien alimentados. Después de la boda, cancelaré el 70% de las deudas. Él la miró largamente, pero su reacción no fue la de escándalo y asombro que ella esperaba. ¿Por qué solo el 70%? Porque usted todavía no es duque y probablemente no lo será hasta dentro de muchos años. Consideró la posibilidad de mostrarse un poco más recatada y darle tiempo para pensarlo. Pero lo siguiente que salió de sus labios fue, ¿qué me dice? Él se quedó callado unos momentos. Me siento profundamente honrado. Pero mi afecto ya pertenece a otra persona. Los afectos cambian. Dios santo, sonaba como el demonio empeñado en comprar su alma. Me gustaría pensar que en mi carácter hay una cierta constancia. Maldita señorita von Weppenburg. ¿Por qué aquel florero tenía tanta suerte? Probablemente tiene razón. Pero yo no necesito su afecto, solo su mano. Él se detuvo, apoyando la mano en el cuello del caballo para darle la señal de pararse. Ella también se detuvo. Es muy implacable con usted misma para ser tan joven, dijo él, con una amabilidad que hizo que ella deseara aferrarse a su mano y contarle todo lo que le había pasado para convertirse en la mujer endurecida que era. ¿Por qué? Se encogió de hombros. He tenido que vérmelas con cazafortunas desde que cumplí los 14 años. Y con grandes damas que no se dignaban ni a saludarme. ¿El afecto y la buena opinión no tienen ningún peso en absoluto para usted en el matrimonio? No. Así que no me importaría que amara usted a otra persona. De hecho, puede pasar todo el tiempo con ella, si quiere. Una vez consumado nuestro matrimonio, solo es necesario que vuelva a mí cuando necesite herederos. Probablemente, no debería haberlo dicho. Era demasiado directo, sin ninguna delicadeza, incluso para ella. Como reacción, la mirada de él descendió brevemente, abarcándola por completo. Y cuando volvió a mirarla, con unos ojos más oscuros de lo que ella recordaba, notó que le ardía la garganta. Yo tengo una opinión diferente del matrimonio, dijo él. No creo ser la persona adecuada para lo que usted tiene en mente. Tan guapo y tan inteligente como era, ¿por qué debía tener principios? Además, la profundidad de su decepción no guardaba ninguna proporción con lo informal de su propuesta. ¿Y qué pasa si decido exigir el pago de las deudas? Dijo malhumorada. Haría un mal negocio, dijo él tranquilamente. Despojarnos de todo lo que tenemos cubriría, como máximo, la mitad de lo que mi difunto primo le debía. Lo sabe. Siguieron caminando, pero la cabeza de Gigino estaba ya en las finanzas de su ascenso social. En cambio, acariciaba unos pensamientos inquietantemente furiosos contra la señorita von Weppenburg. Aquella mujer tan insípida, tan débil, ¿qué dominio ejercía sobre este hombre extraordinario? ¿Qué derechos tenía sobre él una mujer que habría aceptado, sumisa, la propuesta de cualquier hombre rico y poderoso que le gustara a su madre? ¿Es que la belleza y una ejecución impecable al piano contaban tanto? Él notó su hosco silencio. La he ofendido. ¿Cómo podía ofenderla? Le gustaba todo en él, salvo la mujer a la que amaba. No.
No está obligado a casarse conmigo solo por complacerme. No sé si le sirve de consuelo, pero me siento honrado. Nadie había pedido mi mano en matrimonio antes. Sospecho que se debe a que es joven y antes era un don nadie empobrecido. De por sentado que a partir de ahora le lloverán las propuestas. Pero usted habrá sido siempre la primera, dijo. ¿Se estaba burlando de ella? Bueno, sin duda la primera a la que rechaza, respondió cabizbaja. La dejó que siguiera enfurruñada el resto del camino. Ella andaba pisando fuerte y sus botas aplastaban ruidosamente la nieve del suelo. Pese a que él era mucho más alto y robusto, sus botas de montar eran tan silenciosas sobre la nieve como ella imaginaba que debían de ser las zarpas de un tigre siberiano. A 800 metros de la casa, le salió al encuentro su madre, acompañada de un trío de sirvientes armados de terrolos. «Jiji», exclamó la señora Rowland, recogiéndose la falda, se acercó corriendo. Jiji no pudo impedir el abrazo de gallina clueca que se abatió sobre ella. La señora Rowland la besó en la frente y en las mejillas. «Jiji, chiquilla insensata, más que insensata. ¿Dónde has estado? Con este tiempo. Podrías haber muerto congelada ahí fuera». «Madre», protestó Jiji, avergonzada de verse sometida a tantos mimos delante de Lord Tremaine. «No estaba en la Antártida arriesgándome a la congelación y la gangrena. Solo estoy preocupada porque no has sido tú misma últimamente. Ven, deja que». Por fin, la señora Rowland vio al desconocido y al enorme caballo junto a Jiji. Se volvió hacia su hija, alarmada. Jiji suspiró. «Mamá, permíteme que te presente a su señoría, el marqués de Tremaine. Lord Tremaine, mi madre, la señora Rowland». Lord Tremaine, muy gentilmente, se ha dignado acompañarme para ayudarme a buscar a tientas el camino a casa en medio de esta auténtica ventisca que estamos padeciendo. La señora Rowland no hizo ningún caso de sus sarcásticos comentarios. «Lord Tremaine. Pensábamos que seguía en París». «El trimestre acabó hace una semana, señora». Se inclinó. «Espero que me perdone. Entré en sus tierras sin darme cuenta, y me encontré con la señorita Rowland, que me permitió, amablemente, acompañarla». Se volvió hacia Jiji y se inclinó de nuevo. «Ha sido todo un placer, señorita Rowland. Estoy seguro de que ahora está en buenas manos. Pero no puede pensar en volver por donde ha venido», exclamó la señora Rowland horrorizada. «Seguro que se perdería con esta oscuridad y este mal tiempo. Debe venir a casa». Él protestó, pero la señora Rowland estaba convencida de que perecería si seguía adelante con su temerario plan de regresar a 12 Pillars, fuera a pie o a caballo. Al final, consintió en quedarse a cenar y en que lo llevaran a casa en un cómodo coupé. Jiji no estaba contenta. Lo que quería era que Lord Tremaine se fuera, cuanto antes mejor. No le divertía ver la reacción, en extremo favorable, de su madre en cuanto lo pudo observar con buena luz. Y le dolió, una punzada aguda en algún sitio muy hondo dentro del pecho, ver que la señora Rowland lo colmaba de la clase de atenciones que reservaba para los posibles yernos. Con todo, Jiji se puso su mejor traje para cenar, un vestido azul noche, de seda y tul, e hizo que le rehicieran el peinado 3 veces. Que Dios la ayudase, quería que él la encontrara bonita y deseable. Durante la cena, la señora Rowland obtuvo, con paciencia y habilidad, detalles de los 21 años de vida de Lord Tremaine. Al parecer, había llevado una existencia muy cosmopolita, pasando temporadas en las principales capitales de Europa, además de en algunos de los balnearios más famosos del continente. Se comportaba con el aplomo de un príncipe, pero sin esa arrogancia tan arraigada en la mayoría de los miembros de la aristocracia. Sin ningún género de duda, era un aristócrata. No solo era el heredero de un título ducal inglés, sino que, a través de su madre, que había nacido en Wittelsbach, estaba emparentado con la casa de Habsburgo, la casa de Hohenzollern y la propia casa de Hannover, por ser primo de los duques de Sajonia-Coburgo-Gotha. Lo peor era que, a diferencia de Carrington, cuya barbilla floja, labios húmedos y ojos vacíos se hacían cada vez más visibles conforme se lo iba conociendo, los rasgos ya atractivos de Lord Tremaine, unidos a su refinamiento e inteligencia, se hacían más atractivos a cada momento que pasaba. La señora Rowland estaba totalmente eclipsada por él. No dejaba de lanzarle a Jiji miradas intencionadas. «Habla más. Cautívalo. ¿No ves que es perfecto?». Sin embargo, Jiji estaba hundida en la aflicción,
Una angustia que se volvía más insoportable a cada minuto que pasaba en su compañía, tan dolorosamente placentera. Su tortura no acabó ahí. Después de la cena, la señora Rowland le pidió que tocara para ellas, ya que la duquesa le había dicho que era un consumado pianista. Lo hizo con la elegancia de un intérprete nato. Gigi miraba alternativamente su impecable perfil, sus largas y fuertes manos y su propia falda mientras luchaba contra un abatimiento que parecía saturarle la sangre. El golpe final llegó cuando él se levantó para despedirse y descubrió que había llegado la ventisca. La señora Rowland le comunicó muy satisfecha que, actuando con gran previsión, hacía ya 3 horas que había enviado un mensajero para informar a sus padres de que se quedaría a pasar la noche debido al empeoramiento del tiempo. Gigi se había hecho la ilusión de que se iría y no volvería a verlo nunca más. ¿Cómo iba a conseguir pasar la noche con él bajo el mismo techo y casi al alcance de la mano? A Camden le costaba dormirse, pero no tenía nada que ver con estar en una cama desconocida. Estaba acostumbrado, nunca había tenido una casa propia, viajando siempre a una ciudad diferente, a una casa diferente, durmiendo siempre en habitaciones que pertenecían a otras personas. No le había mentido a la señora Rowland. Era verdad que había vivido en los lugares más elegantes del continente. Lo que había omitido confesarle eran las razones poco elegantes que se escondían detrás de aquella vida peripatética. Sus padres no tenían un ápice de sentido común en cuanto al dinero y nunca pudieron permitirse una residencia fija. Así que iban trasladándose a contracorriente de como lo hacían las élites más ricas. En verano, cuando todos se marchaban a Biarritz y a Aix-les-Bains, ellos ocupaban la villa de invierno de algún pariente en Niza. En invierno, hacían lo contrario. De vez en cuando, se quedaban en un lugar durante un tiempo, cuando una casa se quedaba vacía porque sus dueños se habían ido a emprender alguna loca aventura, como cuando el primo Constantin abandonó Atenas para ocuparse de unos proyectos en Argentina. O cuando el primo Nicolai se fue a China durante 2 años. A los 13 años, Camden tomó las riendas de la administración de la familia. Para entonces, ya estaba acostumbrado a lidiar con los acreedores, ocuparse de los sirvientes y aprender nuevas lenguas rápidamente para poder regatear con los comerciantes del lugar, a fin de estirar al máximo el escaso dinero de la familia. No le importaba ser pobre, pero detestaba tener que mentir sobre ello, disimular y fingir, como había hecho esta noche, para que sus padres siguieran sin percatarse de su precariedad económica. Había sido un alivio estar con Teodora. Se conocieron en San Petersburgo, donde sus madres compartían el uso de una troika. Él tenía 15 años y ella 16. Ella era igual de pobre que él y, como él, vivía en lugares de moda en las temporadas que no eran de moda. Comprendieron mutuamente su difícil situación sin que fuera necesario intercambiar ni una palabra. Pero no era pensar en Teodora lo que le impedía dormir. Era la señorita Rowland. Incluso antes de su encuentro casual, había esperado, más o menos, que la señorita Rowland le propusiera una fusión entre su futuro título y la fortuna de ella. También sabía que lamentaría mucho rechazar aquella gran cantidad de preciosas libras esterlinas, después de haber vivido tan necesitado de ellas toda su vida. Lo que, rotundamente, no esperaba era a la propia señorita Rowland. No era nada sentimental, sino muy dura y escéptica para su edad, aunque su mayor crueldad la reservaba para ella misma, al insistir en que estaría perfectamente bien, gracias, solo con que pudiera dejar sin sentido a un duque, utilizando los libros de contabilidad de éste, y arrastrarlo al altar. Para alguien, por lo demás, tan equilibrado y manipulador, había sido extraña y conmovedoramente transparente aquella noche. Él le gustaba. Le gustaba lo suficiente para sentirse no solo decepcionada por su falta de disponibilidad, sino triste. Sorprendentemente, a él también le gustaba ella. ¿Cómo podía no gustarle una joven que lo llamaba, don nadie empobrecido, a la cara? Su franqueza era refrescante y bienvenida después de la matizada sutileza y las narraciones engañosas que, a lo largo de toda su vida, habían caracterizado sus conversaciones con las personas fuera de su familia inmediata. Pero lo que provocaba su inquietud a estas horas de la medianoche no era su forma excesivamente llana de abordar las cosas y a las personas, sino su perturbadora sexualidad. Ella quería tocarlo. Este deseo había estado presente en cada mirada directa y en cada ojeada a hurtadillas que le dedicó durante toda la noche. Una vez consumado nuestro matrimonio, solo es necesario que vuelva a mí cuando necesite herederos. Puede que la joven fuera virgen, pero no era pura ni inocente. Estaba enterada de estas cosas. Lo que probablemente todavía no sabía, pero él sí, es que con su firmeza, en la cama sería una fuerza de la naturaleza.
Ningún hombre podría abandonar su cama y marcharse sin más. Su objetivo primordial, por muy agotado que estuviera, seguiría siendo como conseguir que ella volviera a acostarse con él. Camden se adormiló un rato. Luego, de repente, se despertó. Había dejado las cortinas y las contraventanas abiertas, una costumbre de muchos años, para poder mirar afuera y recordar en qué país, en qué ciudad se encontraba. La ventisca debía de haber pasado ya, un rayo de plateada luz de luna entraba por la ventana e iluminaba una franja hasta la puerta. Allí había una mujer, vestida con un largo camisón y con la espalda apoyada en la puerta. No podía verle la cara, pero supo instintivamente que era la señorita Rowland, a la que llamaban con el apodo totalmente inadecuado, por demasiado infantil, de Gigi. La mansión Rowland, aunque no era una monstruosidad engorrosa como la residencia ducal de 12 Pillars, tenía, no obstante, 80 o 90 habitaciones. Lo habían alojado en un ala diferente de en la que sus anfitrionas tenían sus aposentos. Así que ella no se había metido en la habitación equivocada después de usar el baño. Tenía que haber recorrido sus buenos 60 metros para ir a verlo. Y él estaba desnudo bajo el cobertor. La camisa de dormir del difunto señor Rowland, proporcionada amablemente a la hora de acostarse, había resultado demasiado pequeña. Ella permaneció en aquel punto, sin moverse, durante un buen rato, hasta que se sintió tentado de decirle que siguiera adelante con lo que diablos hubiera planeado o que lo dejara en paz para seguir revolviéndose en la cama. De repente, ella se movió y se acercó a la cama con pasos largos y decididos, caminando silenciosa sobre la alfombra persa. Se arrodilló junto a la cama, con los ojos a la altura de su codo. Llevaba el pelo suelto, oscuro como el tejido de la noche, del camisón blanco casi relucía. No podía verle la cara con claridad, pero oía su respiración entrecortada, una larga inhalación, ligeramente temblorosa, el aliento retenido durante unos cuantos latidos y una súbita oleada de exhalación. Otra vez y otra más. Pero permanecía quieta. ¿A qué esperaba? ¿No estaba del todo satisfecha de que él estuviera realmente dormido? Apretó con fuerza los ojos, haciendo como que ella no estaba allí. Pero su aliento le cosquilleaba en el vello de los brazos, provocando unos temblores sísmicos por todos sus nervios. Y su perfume, una elegante mezcla de camomila y pepino, cálido, ligero e insidioso lo envolvía. Se comportaba con el aplomo de un príncipe, pero sin esa arrogancia tan arraigada en la mayoría de los miembros de la aristocracia. Sin ningún género de duda, era un aristócrata. No solo era el heredero de un título ducal inglés, sino que, a través de su madre, que había nacido en Wittelsbach, estaba emparentado con la casa de Habsburgo, la casa de Hohenzollern y la propia casa de Hannover, por ser primo de los duques de Sajonia-Coburgo-Gotha. Lo peor era que, a diferencia de Carrington, cuya barbilla floja, labios húmedos y ojos vacíos se hacían cada vez más visibles conforme se lo iba conociendo, los rasgos ya atractivos de Lord Tremaine, unidos a su refinamiento e inteligencia, se hacían más atractivos a cada momento que pasaba. La señora Rowland estaba totalmente eclipsada por él. No dejaba de lanzarle a Gigi miradas intencionadas. Habla más. Cautívalo. ¿No ves que es perfecto? Sin embargo, Gigi estaba hundida en la aflicción, una angustia que se volvía más insoportable a cada minuto que pasaba en su compañía, tan dolorosamente placentera. Su tortura no acabó ahí. Después de la cena, la señora Rowland le pidió que tocara para ellas, ya que la duquesa le había dicho que era un consumado pianista. Lo hizo con la elegancia de un intérprete nato. Gigi miraba alternativamente su impecable perfil, sus largas y fuertes manos y su propia falda mientras luchaba contra un abatimiento que parecía saturarle la sangre. El golpe final llegó cuando él se levantó para despedirse y descubrió que había llegado la ventisca. La señora Rowland le comunicó muy satisfecha que, actuando con gran previsión, hacía ya 3 horas que había enviado un mensajero para informar a sus padres de que se quedaría a pasar la noche debido al empeoramiento del tiempo. Gigi se había hecho la ilusión de que se iría y no volvería a verlo nunca más. ¿Cómo iba a conseguir pasar la noche con él bajo el mismo techo y casi al alcance de la mano? A Camden le costaba dormirse, pero no tenía nada que ver con estar en una cama desconocida. Estaba acostumbrado, nunca había tenido una casa propia, viajando siempre a una ciudad diferente, a una casa diferente, durmiendo siempre en habitaciones que pertenecían a otras personas. No le había mentido a la señora Rowland. Era verdad que había vivido en los lugares más elegantes del continente.
Lo que había omitido confesarle eran las razones poco elegantes que se escondían detrás de aquella vida peripatética. Sus padres no tenían un ápice de sentido común en cuanto al dinero y nunca pudieron permitirse una residencia fija. Así que iban trasladándose a contracorriente de como lo hacían las élites más ricas. En verano, cuando todos se marchaban a Biarritz y a Aix-les-Bains, ellos ocupaban la villa de invierno de algún pariente en Niza. En invierno, hacían lo contrario. De vez en cuando, se quedaban en un lugar durante un tiempo, cuando una casa se quedaba vacía porque sus dueños se habían ido a emprender alguna loca aventura, como cuando el primo Constantin abandonó Atenas para ocuparse de unos proyectos en Argentina. O cuando el primo Nicolai se fue a China durante 2 años. A los 13 años, Camden tomó las riendas de la administración de la familia. Para entonces, ya estaba acostumbrado a lidiar con los acreedores, ocuparse de los sirvientes y aprender nuevas lenguas rápidamente para poder regatear con los comerciantes del lugar, a fin de estirar al máximo el escaso dinero de la familia. No le importaba ser pobre, pero detestaba tener que mentir sobre ello, disimular y fingir, como había hecho esta noche, para que sus padres siguieran sin percatarse de su precariedad económica. Había sido un alivio estar con Teodora. Se conocieron en San Petersburgo, donde sus madres compartían el uso de una troika. Él tenía 15 años y ella 16. Ella era igual de pobre que él y, como él, vivía en lugares de moda en las temporadas que no eran de moda. Comprendieron mutuamente su difícil situación sin que fuera necesario intercambiar ni una palabra. Pero no era pensar en Teodora lo que le impedía dormir. Era la señorita Rowland. Incluso antes de su encuentro casual, había esperado, más o menos, que la señorita Rowland le propusiera una fusión entre su futuro título y la fortuna de ella. También sabía que lamentaría mucho rechazar aquella gran cantidad de preciosas libras esterlinas, después de haber vivido tan necesitado de ellas toda su vida. Lo que, rotundamente, no esperaba era a la propia señorita Rowland. No era nada sentimental, sino muy dura y escéptica para su edad, aunque su mayor crueldad la reservaba para ella misma, al insistir en que estaría perfectamente bien, gracias, solo con que pudiera dejar sin sentido a un duque, utilizando los libros de contabilidad de éste, y arrastrarlo al altar. Para alguien, por lo demás, tan equilibrado y manipulador, había sido extraña y conmovedoramente transparente aquella noche. Él le gustaba. Le gustaba lo suficiente para sentirse no solo decepcionada por su falta de disponibilidad, sino triste. Sorprendentemente, a él también le gustaba ella. ¿Cómo podía no gustarle una joven que lo llamaba, don nadie empobrecido, a la cara? Su franqueza era refrescante y bienvenida después de la matizada sutileza y las narraciones engañosas que, a lo largo de toda su vida, habían caracterizado sus conversaciones con las personas fuera de su familia inmediata. Pero lo que provocaba su inquietud a estas horas de la medianoche no era su forma excesivamente llana de abordar las cosas y a las personas, sino su perturbadora sexualidad. Ella quería tocarlo. Este deseo había estado presente en cada mirada directa y en cada ojeada a hurtadillas que le dedicó durante toda la noche. Una vez consumado nuestro matrimonio, solo es necesario que vuelva a mí cuando necesite herederos. Puede que la joven fuera virgen, pero no era pura ni inocente. Estaba enterada de estas cosas. Lo que probablemente todavía no sabía, pero él sí, es que con su firmeza, en la cama sería una fuerza de la naturaleza. Ningún hombre podría abandonar su cama y marcharse sin más, su objetivo primordial, por muy agotado que estuviera, seguiría siendo como conseguir que ella volviera a acostarse con él. Camden se adormiló un rato. Luego, de repente, se despertó. Había dejado las cortinas y las contraventanas abiertas, una costumbre de muchos años, para poder mirar afuera y recordar en qué país, en qué ciudad se encontraba. La ventisca debía de haber pasado ya, un rayo de plateada luz de luna entraba por la ventana e iluminaba una franja hasta la puerta. Allí había una mujer, vestida con un largo camisón y con la espalda apoyada en la puerta. No podía verle la cara, pero supo instintivamente que era la señorita Rowland, a la que llamaban con el apodo totalmente inadecuado, por demasiado infantil, de Jiji. La mansión Rowland, aunque no era una monstruosidad engorrosa como la residencia ducal de 12 Pillars, tenía, no obstante, 80 o 90 habitaciones. Lo habían alojado en un ala diferente de en la que sus anfitrionas tenían sus aposentos. Así que ella no se había metido en la habitación equivocada después de usar el baño. Tenía que haber recorrido sus buenos 60 metros para ir a verlo. Y él estaba desnudo bajo el cobertor. La camisa de dormir del difunto señor Rowland, proporcionada amablemente a la hora de acostarse, había resultado demasiado pequeña.
Ella permaneció en aquel punto, sin moverse, durante un buen rato, hasta que se sintió tentado de decirle que siguiera adelante con lo que diablos hubiera planeado o que lo dejara en paz para seguir revolviéndose en la cama. De repente, ella se movió y se acercó a la cama con pasos largos y decididos, caminando silenciosa sobre la alfombra persa. Se arrodilló junto a la cama, con los ojos a la altura de su codo. Llevaba el pelo suelto, oscuro como el tejido de la noche, del camisón blanco casi relucía. No podía verle la cara con claridad, pero oía su respiración entrecortada, una larga inhalación, ligeramente temblorosa, el aliento retenido durante unos cuantos latidos y una súbita oleada de exhalación. Otra vez y otra más. Pero permanecía quieta. ¿A qué esperaba? ¿No estaba del todo satisfecha de que él estuviera realmente dormido? Apretó con fuerza los ojos, haciendo como que ella no estaba allí. Pero su aliento le cosquilleaba en el vello de los brazos, provocando unos temblores sísmicos por todos sus nervios. Y su perfume, una elegante mezcla de camomila y pepino, cálido, ligero e insidioso lo envolvía. Capítulo 5. 9 de mayo de 1893. Philippa, exclamó Freddie. Philippa. Solo habían pasado 24 horas desde la última vez que oyó su nombre en boca de Freddie. Le encantaba el sonido de las sílabas aspiradas, le encantaba la ligera vacilación de su voz que siempre acompañaba su pronunciación, como si no pudiera creerse que le permitiese dirigirse a ella con tanta intimidad. Pero ahora en lo único que podía pensar era en que él no la llamaba Jiji. Ni siquiera sabía que era Jiji. Ningún otro hombre en la tierra pensaba en ella como Jiji. Solo Camden. ¿Estás bien, amor mío? Sonrió al hombre que adoraba. Con su piel clara, sus mejillas sonrosadas y sus ojos serios, Freddie se parecía al muchacho azul de Gainsborough ya crecido. Tenía una cabeza maravillosa, con rizos pelirrojos, unos ojos azules del color de la porcelana de Delt y una naturaleza amable y modesta tan dulce como el sol de mayo. Su propio y querido señor Bingley, todo lo que un hombre joven debería ser. Estoy perfectamente, cariño, estoy perfectamente. Se acercó a ella para cogerle las manos, pero se detuvo antes de alcanzarla, con una preocupación en sus ojos que le partió el corazón. ¿Podemos estar seguros de que Lord Tremaine se ha ido realmente? ¿Y si es una trampa y vuelve para espiarte? Si quiere, puede hacerte la vida insoportable. ¿Cómo podía empezar siquiera a explicarle que Camden ya disponía de todo un arsenal de instrumentos para hacer que las tosas fueran insoportables, que ella tenía todo su futuro a merced de él? Tremaine ha sido muy cortés, dijo. No es de esos a los que les dan berrinches. No puedo creerme que ya se haya ido de la ciudad, afirmó Freddie. Si llegó ayer mismo por la tarde. No hay nada que lo retenga aquí, ¿verdad? Replicó Jiji. Estaban en el salón de atrás, donde solían tomar el té juntos, una habitación decorada en tonos lavanda, la tapicería de brocado amatista, las cortinas de terciopelo lila y el servicio de té blanco con el borde de visterias. En su juventud, había despreciado todos los colores salvo los primarios, pero ahora apreciaba un segmento más amplio del espectro. Y lo mismo sucedía con Freddie. A los 18 años, o quizá incluso a los 23, se habría mofado de un hombre tan tímido y con tan poco mundo. Lo habría visto como una molestia, una carga. Pero ella había cambiado. Lo único que veía cuando miraba a Freddie era la gran bondad de su corazón. ¿A dónde ha ido?, preguntó Freddie, preocupado. ¿Cuándo volverá? No ha traído ayuda de cámara, así que nadie puede decirnos nada. Ni siquiera sabría que se ha marchado si Goodman no lo hubiera oído, por casualidad, diciéndole al cochero que lo llevara a la estación de ferrocarril. Estaba furiosa porque él hubiera usado libremente su casa y a su personal sin informarla de sus movimientos, la mínima cortesía que era de esperar. También estaba profundamente aliviada por el pequeño respiro que le daba su ausencia. La manera en que lo había devorado con los ojos esa mañana, su torso, que parecía esculpido por las manos del propio Bernini, terso, esbelto, ágil, con brazos largos, bellamente nervudos como los de un marino veterano, podía haber hecho algo más humillante, salvo dejar caer el pañuelo y desplomarse en el suelo, sin sentido. Freddie y ella se sentaron, uno al lado del otro, en la chaise longue. Dime qué quería, pidió Freddie. Debe de querer algo. No había sido capaz de pensar en nada, salvo en lo que Camden quería. Incluso ahora,
con él a kilómetros de distancia, seguía aturdida y tensa. El desastre, eso es lo que él quería. ¿Qué otra cosa podía provocar al acostarse con ella sino, de alguna manera y en algún momento, una calamidad de una escala épica? No está convencido de que debamos divorciarnos por algo tan trivial como que yo quiera casarme con otro, respondió. No tenía fuerzas para decirle a Freddie que su esposo tenía intención de reclamar sus derechos, de los que durante tanto tiempo había abdicado, y follarla hasta que ella produjera algo como consecuencia. Tampoco podía revelar que se sometería a dicha cópula conyugal mientras hacía planes para utilizar todos los recursos inventados para impedir la concepción. ¿Qué había en Camden que la convertía en estafadora y ahora en traidora? Pero está dispuesto a ser razonable. Si seguimos decididos a casarnos dentro de un año, dejará que el divorcio siga adelante. «Un año», exclamó Freddie. Luego suspiró aliviado. Bueno, si esa es su única condición, no es tan malo. Podemos esperar un año. Será un año terriblemente largo, pero podemos esperar. Freddie. Le cogió la mano, con el corazón inundado de gratitud. Eres muy bueno conmigo. No, no. Tú sí que eres buena conmigo. Todos los demás creen que soy torpe y duro de entendimiento. Tú eres la única que piensa que soy normal. Cualquier otro día se habría llenado de orgullo al pensar que, por fin, poseía la profundidad y la madurez necesarias para valorar un diamante en bruto como Freddie, cuando a su alrededor hombres y mujeres seguían cegados por cosas superficiales. Pero hoy su profundidad y madurez hicieron realmente acto de presencia. Le estaban dando una lección de humildad, se sentía indigna. Pero no podía decirlo. Freddie acudía a ella en busca de fuerza y orientación. No podía caerse del pedestal ahora. Eso no es así, de ninguna manera. Estoy segura de que la señorita Carlyle tiene muy buena opinión de ti. La señorita Carlyle estaba enamorada de Freddie. Se mostraba circunspecta y reservada al respecto, pero no se lo podía ocultar a Gigi. Normalmente, no le habría revelado una cosa así a Freddie. Pero no eran tiempos normales y sus sentimientos de culpa eclipsaban su posesividad. Angélica. ¿De verdad? Solía reírse de mí cuando éramos niños, siempre que me caía del pony o algo por el estilo. Y me decía que era un auténtico idiota. La gente cambia al hacerse mayor, dijo Gigi. En algún momento aprendemos a valorar la bondad y la constancia por encima de todo y, en esas cosas, no hay nadie mejor que tú, Freddie. Freddie sonrió con placer. Si tú lo dices, debe de ser así. Últimamente Angélica no se encuentra bien. Tenía intención de enviarle una botella de tónico. Creo que se la llevaré en persona y le preguntaré si, con los años, me he convertido en alguien menos estúpido. El reloj de la chimenea dio la media. Freddie llevaba 15 minutos en su saloncito. Por lo general permitía que sus visitas se alargaran durante media hora o más, pero ahora, con el regreso de Camden, esto ya no era posible. Creo que será mejor que me vaya, dijo Freddie, poniéndose en pie. Aunque detesto marcharme. Gigi se levantó. Yo también. ¿Desearía? Oh, no importa lo que yo desee. Freddie aprisionó sus manos entre sus palmas anchas y cálidas. ¿Estás segura de que estás bien del todo, amor mío? ¿Estás realmente segura? No, no estaba bien. Se sentía enferma y sola. Y sentía repugnancia de sí misma. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, mintiendo y engañando a dos personas. ¿Y ella que creía haber jurado abandonar para siempre las imposturas y los engaños? Se obligó a ofrecerle una sonrisa radiante. No te preocupes por mí, cariño. ¿Recuerdas lo que tú mismo has dicho? Nada puede hacerme flaquear. Nada. Langlord Fitzwilliam, duque de Perrin, empezó su paseo vespertino de 8 kilómetros media hora antes de lo habitual. De vez en cuando le gustaba ser un poco imprevisible, ya que actualmente toda la variedad de su vida consistía en los sermones dominicales de un vicario mediocre. Aunque tampoco le importaba demasiado. Un estudioso necesita paz y tranquilidad para ahondar en el pasado homérico y en las heroicas batallas que se desarrollaron frente a las murallas de Troya. Uno de sus lugares favoritos a lo largo del paseo era un cottage situado exactamente a 3,5 kilómetros de su puerta. La casa en sí misma era bastante corriente, 2 pisos, paredes blancas, molduras rojas. No obstante,
los jardines se merecían un soneto, sino toda una arrogante oda. El jardín de delante era una fantasía de rosas. No solo las rosas de capullos apretados con las que solía tropezarse, sino las flores completamente abiertas, inmodestas, de una época anterior, menos puritana, unas flores enormes, descontroladas, que doblaban los rosales con su peso y caían desde las espalderas, e iban desde el más prístino rosado a un rojo vino desbordante. Sentía curiosidad por el jardín de atrás, donde era frecuente que los jardineros concentraran toda su energía y esfuerzos. Pero había un seto alto rodeándolo y lo único que lograba ver era el caballete de lo que parecía el tejado de un gran invernadero. No deseaba conocer a quienes residían en la casa, así que esperaba el día en que alguien, inevitablemente, se olvidara de guardar la escalera después de recortar el seto. No sentía ningún escrúpulo en echar una ojeada a un jardín privado. ¿Qué iban a hacerle? ¿Llamar al alguacil? Una cosa había aprendido en los casi 30 años que llevaba siendo duque y era que, salvo el asesinato, podía salir airoso de cualquier situación. Pero hoy había una escalera, no apoyada en el seto, sino colocada contra un olmo, al otro lado del camino. Encaramada a la escalera había una mujer, de espaldas a él, vestida con un traje de tarde demasiado elegante y absurdo para estar subida a una escalera de mano de 5 metros de altura. La mujer estaba sermoneando a un gatito al que intentaba convencer de que se quedara quieto en una rama a 4 metros del suelo, una imagen que hizo que Langford se parara en seco. No te da vergüenza, Héctor. Eres primo de los poderosos leones de la sabana. Eres una deshonra para ellos. Quédate ahí y te rescatarán cuando llegue el momento. El gatito no estaba de acuerdo con su valoración. En cuanto ella retiraba las manos, volvía a saltar sobre el pecho de la mujer. No, Héctor. Exclamó la mujer, cogiéndolo de nuevo. No vuelvas a hacerlo. No me vas a estropear los planes. No serás otro macho caprichoso más que se interpone entre mi hija y una corona con hojas de apio. El interés de Langford por la situación creció de forma espectacular, dado que era el único hombre en un radio de 80 kilómetros que poseía una corona con hojas de apio, el tocado que los duques llevaban en la coronación de un soberano. Aunque no estaba del todo seguro de dónde estaba guardada su corona en concreto, ya que no había habido ninguna coronación británica en toda su vida. Escúchame, Héctor. La mujer levantó al gatito hasta que los ojos del animal quedaron a la altura de los suyos. Escúchame y escúchame bien. Si no cooperas, eliminaré todos los trocitos de pescado, hígado, lengua, absolutamente todo, de tus comidas. Y lo que es más, traeré un perro a casa y lo alimentaré con foie gras delante de ti. Un perro, ¿comprendes? Un sucio perro callejero, como el creso de Jiji. El gatito maulló lastimeramente. La mujer siguió sin mostrar piedad. Vamos, arriba, y esta vez te quedas ahí. Y maldita sea si el gatito no obedeció, maullando tristemente, pero permaneciendo allí, sin moverse. La mujer emitió un largo suspiro y descendió lentamente de la escalera. Langford se puso en marcha de nuevo, golpeando a propósito el suelo del camino con el bastón. La mujer se volvió al oírlo. Era guapa, con el pelo negro como el azabache, una piel de alabastro y labios rojos, como Blancanieves unas cuantas décadas después de Felices por siempre jamás, y mayor de lo que había supuesto. Por su voz y su figura había creído que estaría en la treintena, pero tenía 40 años, por lo menos, probablemente más. Al verlo, se le abrieron los ojos hasta alcanzar el tamaño de guineas de oro, pero se recuperó rápidamente. Le ruego que me perdone, caballero. Parecía sin aliento, no recordaba en absoluto a la tirana que había sido con Héctor. No quisiera causarle molestias, pero no puedo coger a mi gatito. Se ha quedado atrapado allá arriba. Él frunció el ceño. Tenía un ceño que despertaba miedo, de esa clase que hace que la gente se vaya corriendo al otro lado de la habitación. ¿No tiene ningún criado o lacayo para que recupere a ese animal? Ella estaba claramente ofendida por su manera de referirse a su bolita de pelo, pero se aguantó. Les he dado la tarde libre. Una mujer previsora, un fenómeno poco corriente. Aunque, si mucho lo apuraban, tendría que admitir que los hombres previsores eran igualmente raros. Acentuó el ceño, pero este había perdido temporalmente su capacidad de amenaza porque no pareció disuadirla en absoluto. ¿Sería tan amable de recuperarlo, por favor?, pidió, agitando el pañuelo, con un aire de indefensión femenina. Un dilema interesante.
Debía negarse groseramente a hacer lo que le pedía y ver cómo se derrumbaba o seguirle el juego para divertirse un poco. Por supuesto, respondió. ¿Por qué no? Su vida se había vuelto muy monótona últimamente. Y en su juventud había sido muy aficionado a las charadas y a la escena. Ansiosamente, ella se hizo a un lado y lo observó acercarse con tal arrobamiento idólatra que se sintió como si fuera el mismísimo becerro de oro. De no saber que era una madre ambiciosa que lo había elegido a él para su hija, habría pensado que quería pescarlo para ella misma. Subió por la escalera, un artilugio desvencijado que apenas podía soportar su peso. El gatito había dejado de maullar y lo contemplaba con aire dubitativo. Lo cogió por el cogote y lo bajó. En cuanto pudo, el animalito se libró de su mano de un salto y aterrizó de nuevo en el pecho de su ama, un pecho amplio que tensaba la parte delantera del corpiño de una forma muy atractiva. Héctor, lo arrulló la señora, sin ninguna vergüenza. Me has tenido muy preocupada, gatito travieso. Héctor, todavía asustado por la perspectiva de un futuro vegetariano, no la contradijo. ¿Cómo podré agradecérselo, caballero? Es suficiente satisfacción haberle sido de ayuda. Buenas tardes, señora. Dígame por lo menos dónde vive usted, amable caballero, exclamó. Mi cocinera hace un pastel de fresas excelente. Haré que le envíen uno. Se lo agradezco, señora. Pero no me gustan mucho las fresas. De cerezas, entonces. Tampoco me atraen nada las cerezas. Ahora vería hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir conocerlo. Se quedó desconcertada, pero una vez más se recuperó muy rápidamente. También tengo una caja de clarete Chateau Lafite, de la cosecha del 46. Resistirse a esa oferta era mucho más difícil. Había adquirido el gusto por los buenos vinos en su juventud. Además, la de 1846 fue una cosecha extraordinaria para el Chateau Lafite. Y su última botella había desaparecido hacía 3 años. Dos cosas quedaron inmediatamente claras respecto a ella. Era mucho más rica de lo que había deducido por el modesto cottage. Y el plan para atraparlo para su hija no era ninguna broma. Estaba dispuesta a ir si no al infierno, por lo menos a Yakarta y volver. ¿Tampoco le apetece, caballero? Ahora se hacía la tímida, percibiendo que eso sí le tentaba. Se rindió. Vivo en Ludlow Court. La mano derecha de la dama se apartó del gatito, trazó un arco en el aire y volvió, a su pecho, con los dedos separados en un gesto que tradicionalmente anunciaba una complacida incoherencia. Realmente, oh, Dios mío. No es, pero, oh, Dios mío. Como estaba hecha de un material más resistente, que no vacilaba en explotar a un gato, no se desmayó, sino que le hizo una encantadora reverencia. Su excelencia. Haré que le lleven la caja a Ludlow antes de la cena. Cuando se enderezaba, tuvo la sensación repentina de que la había visto antes, allá por la época en que el mundo era joven, o, por lo menos, él lo era. Apartó aquella idea de su cabeza, y se inclinó brevemente. Buenas tardes. Señora Rowland, ofreció ella, aunque él no le había preguntado su identidad, ni siquiera implícitamente. Buenas tardes, excelencia. Señora Rowland. El nombre despertó un nuevo eco en su mente, pero nada lo bastante fuerte como para definir un recuerdo. Ella tuvo el buen sentido de dejarlo marchar sin añadir nada más, ni mencionar a su hija, y él se quedó perplejo y un poco más intrigado de lo que le hubiera gustado.